Muy buenos días a todas y todos los que ya están conectados a nuestro webinar de ciclos en el contexto de campaña de invierno 2026. Y tal como ustedes debieron haber revisado en nuestros afiches de difusión de esta actividad, hoy día nos corresponde el tema de manejo clínico en relación específicamente a la infección por micoplasma. Y para aquello hemos invitado a dos especialistas de la Sociedad Chilena de Infectología, la doctora Fernanda Cofré, pediatra infectóloga del Hospital Roberto del Río, de la unidad de neonatología del Hospital San José, y también a la doctora Lorena Bastidas Leal, infectóloga de adulto del Hospital Base de Osorno. Como ustedes saben, esta es una actividad de formato webinar en donde no pueden prender sus cámaras ni sus micrófonos, pero pueden hacer llegar todas sus consultas a través del chat. Les recuerdo también que estas grabaciones son subidas al canal de YouTube de Hospital Digital, habitualmente con una semana de desfase. De hecho, ya nuestras primeros webinars ya están arriba en este canal de YouTube. Así que sin más preámbulos, vamos a dejar primero con la doctora Cofré con su presentación eh, del tema. Adelante, doctora Cofré. La idea es que hagamos una cosa bien práctica y clínica, un poco de qué es esto del micoplasma, porque parece cierto que hay un aumento o una recrudescencia y vamos a tratar de analizar algunos aspectos en conjunto con la doctora Bastías para poder saber qué interpretación da. Eh, Lo primero que les quiero mostrar aquí es la historia de las neumonias y de los microorganismos tradicionalmente asociados a las neumonias, porque ustedes saben que la neumonía por micoplasma o la infección por micoplasma entra en la categoría de neumonias atípicas. ¿Y por qué atípica? Porque históricamente, ¿cierto? Teníamos el neumococo, ¿cierto? Teníamos el Haemophilus influenza y algunas otras, y en algún momento Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus. Entonces, antes de la era de los antibióticos y antes de la aparición de las vacunas contra otros microorganismos, lo que tradicionalmente producía neumonía, ¿cierto? Sobre todo en niños, era básicamente neumococo y hemófilos influenza, y había un espectro muy amplio de microorganismos que eran otros o desconocidos o atípicos porque no se lograban identificar completamente o en forma eficiente con las técnicas de laboratorio disponibles. Entonces, después de ven ustedes prevenar en forma masiva, las estrategias de vacuna de influenza, muchos tipos de antibióticos disponibles, ¿cierto? Y además el desarrollo de otras técnicas diagnósticas en el laboratorio que incluyen sobre todo la biología molecular, pudimos empezar a ver cómo cambiar el perfil. Y este cambio en el perfil no se ve solo en los niños, también se ve en los adultos, ¿ya? Y entonces nos encontramos que a posterior a todos esos eventos, ¿cierto? La gran mayoría de las infecciones en las neumonias de la comunidad en pediatría, por lo menos, son de virus, y dentro de las etiologías bacterianas aparece el micoplasma como principal causa y neumococo como una segunda causa, y básicamente en un contexto en que o es un niño que no ha completado su esquema primario de inmunización o tiene algún defecto inmunológico pese a haber estado vacunado. Entonces, cuando vemos en el fondo neumonía o infección respiratoria baja a nivel mundial, ¿cierto? Por grupos etarios y por etiología, ¿cierto? Esto es número de casos y esto es mortalidad. Aquí este celeste es micoplasma. Se fijan, micoplasma aparece en todos los grupos etarios como causa de neumonía baja y en menor cuantía, ¿cierto? O en forma muy poco significativa, excepto en poco más en los extremos de la vida, como causa de mortalidad asociada a infección respiratoria baja. Entonces, el micoplasma neumonía, lo que sabemos es que es una bacteria de pequeño tamaño y son las más pequeñas que existen, ¿ya? Los micoplasmas como familia de micoplasmas son las bacterias más pequeñas que existen y que tienen capacidad de reproducirse y tienen características bien particulares, lo que hizo históricamente muy difícil su identificación o su trabajo en el laboratorio, y entonces quedaban como atípicas pero sin diagnóstico o fastidiosas o de difícil cultivo, pero en el fondo para nosotros los clínicos sin mucha posibilidad de diagnóstico. Primero son polimorfos, porque no tienen pared celular, entonces no tienen una forma, una estructura definida como un bacilo o una cocácea, eso puede cambiar. Y como no tienen pared celular, no se tiñen en el grano, por lo tanto los cultivos tradicionales no se ven en el grano, ¿ya? Y
Por otro lado, tienen resistencia intrínseca a los betalactámicos. Eso significa, de nuevo, si no tienen pared celular, no expresan el target o las PDP, que son el donde actúan los betalactámicos, la penicilina, las cefalosporinas, por lo tanto, también se consideran resistentes en forma intrínseca porque en el fondo no tienen expresado el lugar donde actúa el antibiótico. Pero eso también les da alta labilidad ambiental. Ahora, por otro lado, es una bacteria exclusivamente humana y de distribución universal. Por lo tanto, los focos o los nichos siempre van a ser a nivel humano. Y como todos los virus respiratorios o todos los microorganismos respiratorios, se transmite por gotitas, penetrando a la vía aérea, ¿cierto? Y tiene un organelo terminal, que es el que en el fondo finalmente se adhiere al epitelio respiratorio. Entonces, aquí yo tengo la idea que la doctora Bastías puso la misma foto, pero no estoy segura, ¿cierto? Este es un pulmón sano y este es un pulmón que tiene una neumonía por micoplasma, ¿cierto? Entonces el micoplasma entra por la vía respiratoria hasta el alvéolo y en el alvéolo este micoplasma expresa su adhesina, ¿cierto? A través de un organelo terminal y finalmente se une al epitelio, a los neumocitos, ¿cierto? Y es donde se genera una cascada inflamatoria. La mayoría del daño y de la expresión clínica que tiene que ver con los micoplasmas está asociada no a la agresividad ni a la llegada directa a la bacteria, sino que a la cascada inflamatoria que genera, porque es muy bueno evadiendo la respuesta inmune y entonces el organismo no es capaz completamente de identificarlo y erradicarlo, y eso es lo que finalmente hace que los síntomas sean subclínicos, prolongados o de difícil resolución. Entonces, en ese contexto tenemos que, dependiendo de la serie, del lugar, etcétera, es hasta el 40% de las neumonias asociadas de la adquirida de la comunidad. Afecta predominantemente escolares mayores de 5 años y adultos jóvenes, ¿cierto? Tiene un periodo de incubación largo de 4 a 23 días. Por lo tanto, en el fondo no necesariamente hay una asociación directa con la fuente o con el caso índice a identificar, y como les decía, como los síntomas son semilarvados o arrastrados, tampoco a veces es tan evidente. Y lo que está descrito es que se producen brotes en verano y otoño cada 3 o 4 años. Entonces, en el fondo no es una bacteria estacional como estamos acostumbrados a los virus respiratorios, en el sentido que todos los años de alguna manera uno puede predecir o puede ver lo que va a pasar, sino que los brotes vienen cada 3 o 4 años. La clave de sospecha diagnóstica entonces va a estar que estemos en un brote epidémico, ¿cierto? En la zona, en la región donde nos estamos desenvolviendo, que tengamos un paciente escolar o preescolar y eventualmente si tenemos un contacto con un caso confirmado o sospechoso en las 2 o 3 semanas previas, eso por supuesto que nos va a aumentar la sospecha diagnóstica. No hay mucha, la verdad es que el micoplasma no es una enfermedad de notificación obligatoria, hay dificultades en las técnicas de laboratorio que son de difícil acceso, de distintas muestras, de difícil interpretación, pero así como más o menos reciente o más o menos confiable que encontré, esto es esto es neumonía asociada y no asociada a micoplasma neumonía en Estados Unidos, ¿cierto? Del año 2018 al 2024. Y efectivamente, bueno, aquí está la pandemia, aquí siempre se cae todo porque las medidas de distancia social y de control de contagio por gotitas, etcétera, fueron eficientes para todo tipo de microorganismos respiratorios, ¿cierto? Pero ustedes ven en el fondo esta curva que se predice o se describe claramente cada 3 o 4 años, en celeste los micoplasmas y en azul las neumonias no micoplasma. Y esto se hizo el año pasado. En Chile se pidió a los centros de referencia, a algunos hospitales o laboratorios, ¿cierto?, que reportaran en el fondo cuántas personas habían atendido en el periodo previo, ¿cierto?, con diagnóstico presuntivo de neumonía por micoplasma, que se tipificó, se estandarizó a través de este CIE-10. Estos son mayores de 18 años y estos son menores de 18 años. Y ustedes encuentran también que, miren, hay un discreto aumento en el año 2023, ¿cierto? Y después en el 2024 esta cosa como que no termina de bajar y parece que vuelve a subir en los mayores de 18 y es mucho más evidente en los menores de 18. Esto tiene una dificultad porque este está hecho a través de un diagnóstico clínico de CIE-10, pero eso no tiene estandarizado ni cómo se hizo el diagnóstico, ¿ya? Entonces pudiera tener un sesgo que esté sobreestimando o que esté subestimando.
Del punto de vista clínico, se considera un cuadro benigno autolimitado, inespecífico, hay un inicio gradual, ¿cierto? Cefalea, malestar general, fiebre, pero no hay evidentemente necesariamente una focalidad respiratoria y puede haber faringitis, bronquitis, otitis media aguda, pero tampoco es de regla ni es lo habitual. Este es un trabajo de la gente de la Católica, ¿cierto? Compararon ellos los síntomas el examen físico al ingreso entre menores de 5 y mayores de 5 y básicamente, ¿cierto? Taquipnea, crépitos, fiebre, sibilancias, hipoxemia y dificultad respiratoria y cianosis. Estos son todos niños que se hospitalizaron, no son niños de control ambulatorio. ¿Ya? Y básicamente los dos grupos se presentan, se describen las mismas manifestaciones clínicas, un poquito más en los mayores de 5 años, ¿ya? Y los síntomas previos, en el fondo los pródromos, los días previos a la consulta y al ingreso, se fijan, básicamente compromiso del estado general o síntomas inespecíficos, fiebre, decaimiento, algunos dificultad respiratoria, rinorrea, tos seca, rechazo alimentario, vómito, cianosis, pero los que hacemos pediatría o los que hacen urgencia saben que la verdad es que en época invernal eso pudiera ser más evidente de que el foco eventualmente es un microorganismo respiratorio, ¿cierto? Pero en otros escenarios la verdad es que puede ser mucho más amplio el diagnóstico diferencial. Eh, entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo lo sospecho? ¿Cierto? Entonces vamos al laboratorio, le vamos a tomar exámenes. Este niño tiene 2, 3 días de fiebre, tiene dificultad respiratoria, pero no tiene evidentemente una neumonía, será viral, será bacteriano, está resfriado, no está resfriado, etcétera. Y lo que compararon aquí es reactantes de fase aguda, hay un montón de otros exámenes, pero lo que me interesa que vean que es lo que en el fondo con lo que trabajamos en el día a día, reactantes de fase aguda de pacientes con neumonía con micoplasma y neumonía sin micoplasma, ¿ya? Y fíjense ustedes que la verdad es que del punto de vista del laboratorio tampoco hay gran diferencia significativa más allá de la PCR, ¿cierto? Que en esta serie pareció ser más alta en pacientes con neumonía con micoplasma, que llama la atención, ¿cierto? Y la VHS. Pero la verdad, el concepto es que, de nuevo, es oligosintomático y es inespecífico desde el punto de vista del laboratorio también. Desde el punto de vista clínico, ¿cierto? Hay manifestaciones pulmonares y manifestaciones extrapulmonares. Ya vimos un poco los síntomas, ¿cierto? Y el contexto o el escenario clínico en el cual aumenta la sospecha diagnóstica, niños mayores de 5 años, que hay otro micoplasma en la casa, ¿cierto? Que además tenga manifestaciones extrapulmonares, que tenga un cuadro largo, más de 5 o 6 días, ¿cierto? Y que se recibió antibióticos beta-lactámicos inicialmente haya falta de respuesta. Algunos los definen en las 48 horas y otros los definen en las 72 horas, pero en el fondo, primero, siempre uno piensa en un neumococo, ¿cierto? O un microorganismo tradicional y sin respuesta a eso, entonces, sospechar. Si es más pequeño, si hay rinorrea evidente o sibilancias, eso disminuye la sospecha y diagnóstico. Del punto de vista radiológico, vamos a ver que en verdad cualquier cosa, consolidación, infiltración, unilateral, bilateral, ¿cierto? Derrame pleural, ¿sí? Entonces no hay imagen patognomónica, incluso puedo tener radiografía de tórax normal, porque no hay compromiso pulmonar. Y del punto de vista del laboratorio, ¿cierto? Ya vimos un poco que los reactantes de fase aguda, la verdad es que tienen un rol relativo en el sentido que son intermedios o no necesariamente hay una diferencia sustancial con las otras causas clásicas de neumonía. Y esto básicamente lo mismo, ¿cierto? La gente de la Católica que les mostraba yo en la serie anterior y comparan ellos sus patrones radiológicos y otra serie de casos y lo que ustedes ven de nuevo, un purrí de presentaciones radiológicas que sin el contexto clínico son difíciles de interpretar o dejar como altamente sugerentes. Las manifestaciones extrapulmonares son menos frecuentes, pero el 25% de los pacientes pueden tener manifestaciones extrapulmonares, con o sin compromiso pulmonar. Eso significa que yo puedo tener solo manifestaciones extrapulmonares o puedo tener una neumonía o un cuadro respiratorio alto asociado a manifestaciones extrapulmonares. Y se pueden presentar antes, durante o después del cuadro respiratorio. Por lo tanto, en el fondo, la anamnesis y la línea de tiempo es muy importante.
Lo más frecuente son las manifestaciones cutáneas, ¿cierto? Rash maculopapular, urticaria, el eritema multiforme y el RIME famoso que ahora está de moda como, como entidad específica asociada a micoplasma, que es en el fondo una mucositis con exantema. Hay compromiso neurológico, que son las más severas, las más graves, pero la verdad es que es súper raro, ¿ya? Y dentro de eso está, por supuesto, meningoencefalitis, ADEM, mielitis transversa, Guillain-Barré, infartos cerebrales, ¿cierto? Eh, Eventualmente, si ustedes le hacen una punción lumbar al paciente, van a encontrar pleocitosis y aumento de las proteínas, pero obvio que no, o sea, es muy difícil o no, en realidad no está estandarizado el estudio microbiológico del líquido cefalorraquídeo en ese contexto, ¿cierto? Puede haber hemólisis, puede haber un poco de hepatitis y puede haber miocarditis, complicaciones o expresiones musculoesqueléticas, renales o glomerulonefritis. Y aquí está el RIME famoso, ¿cierto? Que es una mucositis intensa o más, o dos o más localizaciones. Es una definición que apareció en los últimos 4 o 5 años, que inicialmente en el fondo era asociada solo a micoplasma y después se calificó como una entidad un poco más asociada a algunos otros microorganismos. ¿Ya? La característica que tiene es la afección cutánea, ¿cierto? Em, Pueden ser vesículas, ampollas, lesiones en diana, lesiones papulares, maculares e incluso morbilliformes, ¿cierto? Asociados a una mucositis intensa. Puede haber pródromos de un cuadro respiratorio, un cuadro infeccioso previo, lo que dijimos, ¿cierto? Compromiso del estado general, fiebre, cefalea, etcétera, pero nada muy específico y en general, ¿cierto? Los signos y síntomas extracutáneos van en concomitancia o en forma secuencial a la infección respiratoria, pero ya les dije yo que no era requisito y por definición se supone que es favorable. Aquí hay un tablo comparativa, básicamente para que lo tengan, ¿cierto? Para que en el fondo en el ejercicio académico o del día a día uno pudiera hacer algún diagnóstico diferencial con el Steven-Johnson, ¿cierto? Que es de las impresiones más severas, mucocutáneas asociadas a infecciones, pero también a fármacos o a otros eventos, y que efectivamente el Steven-Johnson, ¿cierto? Tiene un pronóstico que es eh, de difícil anticipación y requiere un manejo específico. Y estas son las lesiones que se describen en algunos pacientes, ¿cierto? Se fijan, aquí hay un exantema como papular, ¿cierto? Que ya está semicostroso, medio vasculítico. Aquí hay lesiones en diana, se fijan, que también están más sequitas. Y miren la mucositis, ¿ya? La mucositis es muy severa, es muy llamativa, puede haber compromiso de ojos, por lo tanto entra en el diagnóstico diferencial de un Kawasaki también. ¿Qué microorganismos se han asociado a este RIME, cierto? Asociados definitivamente los que están aquí en la cadena de la izquierda: Mycoplasma pneumonia, Clamidia pneumonia, la influenza B, enterovirus, rinovirus, metaneumovirus, parainfluenza 2, SARS-CoV-2. Hay algunos otros microorganismos que se describen o se discute si pudieran ser, estar en ese contexto, ¿cierto? Varicela zoster, hepatitis A, Epstein-Barr, citomegaloadenovirus y herpes 6. Y del punto de vista sindromático, el diagnóstico diferencial, por supuesto que es con Steven Johnson, con necrolisis epidémica tóxica por fármaco, el Kawasaki, pénfigo, gingiostomatitis herpética, mano, pie, boca, ¿cierto? Los que vemos pediatría hemos visto gingiostomatitis herpéticas. Entonces, tenemos un cuadro clínico que es inespecífico, tenemos y larvado y poco focalizado. Tenemos un examen de laboratorio que tampoco nos sirve mucho y que muchas veces no tenemos ni siquiera el antecedente epidemiológico. Entonces, vamos al laboratorio a ver cómo podemos afinar u optimizar el laboratorio. Lo clásico que a uno le enseñaron es esto que está aquí a la izquierda, ¿cierto? Que es en el fondo la serología, ¿ya? Acuérdense siempre que la serología, en el fondo, IgM, IgG es inmunidad a memoria, ¿sí? Habla de exposición pasada o de memoria inmunológica, y IgM en general habla de infección aguda, pero como el periodo de incubación del micoplasma es tan prolongado, pudiera ser que en el momento del diagnóstico de la infección aguda, ¿sí? O de la consulta, pudiera ser que esa IgM en el fondo tenga falsos negativos o vaya en descenso y yo no la logre determinar.
Pero en lo clásico, ¿cierto? Si tengo IgG positivo, en el fondo estoy hablando de infección reciente o presciente, siempre que la IgG esté negativa. Significa que nunca antes de mi vida he estado expuesto al micoplasma, no tengo memoria inmunológica y tengo una respuesta aguda a la bacteria, ¿cierto? Y en la medida que aparecen las IgG, estoy hablando de inmunidad de memoria, inmunidad residual, o eventualmente, como vamos a ver con la biología molecular, un paciente que puede ser un portador o un excretor prolongado. ¿Ya? Y esta es una tabla un poco más moderna, no sé si más moderna es la palabra, pero que incluye otras técnicas diagnósticas, ¿cierto? La serología básicamente lo mismo, pero incluye los test moleculares. Y los test moleculares tienen que ser en la muestra donde probablemente yo voy a encontrar el microorganismo. Por lo tanto, en general, se hacen en muestras respiratorias. Si es que el paciente tiene un cuadro respiratorio, tiene mucho mejor rendimiento a mejor muestra, entonces siempre el aspirado endotraqueal es mejor que el aspirado nasofaringeo y el aspirado nasofaringeo es mejor que el hisopado faríngeo, ¿ya? Pero fíjense que es mucho mejor desde el punto de vista del diagnóstico y de la sensibilidad y la especificidad que la serología clásica. Esto básicamente es para mostrarles, porque en el fondo, claro, ahora muchos tenemos acceso a PCRs individuales o PCRs en paneles moleculares, sea sin o no, y nos encontramos con una PCR positiva. Y resulta que se da un escenario en que eventualmente el paciente tiene una PCR positiva y igual uno pudiera no saber si es la causa de la consulta o si es una infección aguda o no. Esto se hizo en Suiza, ¿cierto? Tomaron pacientes con infección compatible con micoplasma, tomaron contactos intradomiciliarios de pacientes con infección con micoplasma y tomaron niños sanos que estaban yendo al colegio y que no tenían ninguna sintomatología y hicieron diagnóstico de micoplasma por biología molecular y diagnóstico de micoplasma por serología según días de inicio de la enfermedad, digamos, o de los síntomas clínicos. Por supuesto que los sanos no tenían síntomas clínicos, ¿ya? Y básicamente esto es para decirles que la sensibilidad y la especificidad es mucho mayor en la biología molecular que en la serología convencional y el test diagnóstico de elección en fase aguda, entonces sería la biología molecular. ¿Ya? Pero cuando ellos siguieron a estos pacientes en el tiempo, se encontraron que por lo menos la mitad de los 60 pacientes que lograron seguir en el tiempo tenían PCR positivas en forma prolongada, más de 50, 60 días, lo que en el fondo genera esta observación de que evidentemente pudiera haber persistencia. Yo no estoy enfermo 60 días, ¿cierto? Y eso se explica teóricamente por esta adherencia que les explicaba yo al epitelio respiratorio, que no es tan fácil de eliminar, porque los antibióticos que les damos, que son los macrólidos, habitualmente son bacteriostáticos y entonces no son capaces de destruir en forma eficiente o en forma primaria todas las bacterias presentes. Y finalmente esta gente se terminaría transformando, ¿cierto?, en reservorios para otras personas. Esto también básicamente para que lo tengan, ¿cierto? Una ayuda a memoria o por si tuvieran manifestaciones atípicas de extrapulmonares de micoplasma, en el fondo cómo hacer el diagnóstico, cuál es la muestra o cuál es el lugar de origen donde yo tengo que ir a estudiar la infección. Del punto de vista terapéutico, ¿cierto? Esto lo publicaron los españoles, no hay guías específicas nacionales, ¿cierto? Pero en el fondo, ¿a quién uno recomienda tratar y a quién uno no recomienda no tratar? Entonces, pacientes con sospecha de infección por micoplasma y factores de riesgo para enfermedad severa, dele antibiótico, ¿sí? Empírico y estúdielo. Pero es razonable en el fondo un tratamiento empírico. Lactantes que tienen sibilancias, bronquiolitis o traqueobronquitis, no le dé antibióticos para micoplasma o atípico, porque lo más probable es que esto sea viral o sea una neumonía de la comunidad tradicional. Los niños que tienen más de 5 años, que tienen una neumonía de la comunidad, adquirida de la comunidad no severa, piénselo primero, ¿ya? ¿Cuál es la etiología más probable? Sigue siendo el neumococo. Entonces, vea si tiene elementos de infección neumocócica, dele, o infección viral, si va a decidir usar antibiótico, use primera línea un beta-lactámico, y si después de 48, 72 horas no responde, eventualmente considere el micoplasma como coasociación
o como un cambio de terapia. En niños y adolescentes con una neumonía moderada severa, ¿cierto? Con imágenes y radiológicas de una neumonía lobar o atípico, considere el micoplasma dentro de su esquema terapéutico y casos comunitarios de neumonía o bronquitis, pero prolongados, ¿cierto? Sobre todo en un contexto epidemiológico asociado, también uno podría considerar tratamiento antibiótico. Aquí están los distintos tipos de antibióticos que están validados o considerados para el tratamiento del micoplasma. La verdad es que nosotros usamos macrólidos, ¿ya? Las tetraciclinas y las quinolonas tienen warning o tienen restricción de uso en pediatría, básicamente por seguridad, no porque no tengan eficacia. Las tetraciclinas sobre los 8 años y las quinolonas en estricto rigor, fíjense ustedes, sobre los 18 años. Ustedes van a decir, ah, pero lo usamos igual. Sí, lo usamos igual, no solo para este escenario, para otros escenarios, porque en el fondo a veces no tenemos otras alternativas terapéuticas, pero en el fondo hay que tener bien en cuenta que primero son los macrólidos y todas las otras situaciones en que yo use tetraciclinas o antibióticos en pediatría en general son off-label y hay una cosa de costo-beneficio. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Sí, que se hace. Bueno, el paciente tiene síntomas y síntomas clínicos, ¿cierto? Tiene algún hallazgo de laboratorio que me hace pensar o confirmar la neumonía por micoplasma, y esta neumonía es leve, moderada o severa o crítica, ¿cierto? Si es leve, le puedo dar macrólido y si no responde, bueno, puedo cambiar un antibiótico de segunda línea como tetraciclinas o quinolona. Si es severa, ¿cierto? Dependiendo también del espectro de enfermedad, si es solo respiratoria o tiene otros elementos, a este tratamiento sintomático y antiabiótico, ¿cierto? Hay distintas alternativas que no vamos a entrar en detalle, ¿sí? Y los críticos, ¿cierto? Eventualmente, además, hacerle una fibrobroncoscopía, un lavado para confirmar. ¿Qué recomienda la Sociedad Chilena de Infectología para la neumonía adquirida en la comunidad en pediatría? Esto es exclusivo, o sea, el documento es para cualquier tipo de neumonía, pero lo que está aquí es exclusivo para micoplasma neumonía, ¿cierto? Acitromicina, por su mejor tolerancia, porque se usa una vez al día y eso facilita la adherencia, ¿ya? Y eventualmente, del punto de vista teórico, se pudiera justificar la quimioprofilaxis secundario en un intradomiciliario, en un colegio, etcétera, cuando el hospedero, o sea, el contacto, ¿cierto?, tiene factores de riesgo o dificultades cardiorrespiratorias o asma, ¿cierto?, que pudieran favorecer una infección más grave, o cuando en instituciones cerradas, entonces se empiezan a producir brotes y es una manera de controlar el brote. Entonces, en síntesis, sí, esto lo hice con IA, pero en el fondo estamos frente a un resurgimiento epidémico masivo, sí, que pudiera tener que ver con los cambios ambientales, ¿cierto? Con los ajustes postpandémicos, con que ahora usamos nirsevimab y ese nicho de los virus los usan otros microorganismos, pero también con los cambios en las técnicas diagnósticas que lo hacen más sensibles y además más disponibles para la población general. Sí, pero el tratamiento antibiótico en general, ¿cierto? No tiene que ver con el contagio, no frena el contagio en sí, porque como les decía yo, el periodo de incubación es tan largo que en el fondo cuando yo llego al paciente ya contagiado por todos lados, hay riesgo de resistencia si yo masifico el uso de los macrólidos, sí, y en las formas leves la verdad es que uno pudiera no usar antibióticos. Por lo tanto, la estrategia central tiene que ser vigilancia probacional y tratar de manejar en forma conservadora al paciente. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Gracias, doctora Cofré, por su completa presentación. Ahora le pedimos a la doctora Bastía si nos puede. Muy buenos días a todos. Ahora voy a comentar algunas palabras en realidad respecto a la infección en pacientes adultos. Ya la doctora Cofré dio gran introducción de la parte microbiológica y epidemiológica, así que vamos a ir más que nada a la clínica, ¿ya? Y en cuanto a etiología, epidemiología, como había dicho, en realidad es causa frecuente más que nada en escolares y adultos jóvenes. Por lo general son pacientes menores de 20 años. Dentro de los factores de riesgo en los adultos sería el tabaquismo, ya tener enfermedades pulmonares crónicas y también está el síndrome de Down. Es causa de etiología de neumonía que puede ir desde un 40 a un 15%, dependiendo de los grupos etarios,
y como muy bien mencionaba, esto se da por periodos de aumentos cíclicos, ya cada 4 u 8 años. Ya a partir del año 2014, 2024, cuando se dio como la alerta epidemiológica de que había un aumento de los casos, estamos como más atentos y por lo general en adultos no era un problema como otros virus o bacterias respiratorias, sino que ha aumentado mucho durante estos últimos años. Esto también ella lo mencionó respecto a la patogenia que tiene el micoplasma. Más que nada recordar ahí la reacción inflamatoria que produce al entrar al espacio alveolar, provoca una activación de una cadena inflamatoria ya que activa a los macrófagos y estos a su vez atrae a los neutrófilos que están a nivel de los capilares alveolares, ¿ya? Y se produce toda esta reacción inflamatoria, ¿ya? También a nivel de la pared, ¿ya? Se produce una reacción inflamatoria y un estrés oxidativo que hace que haya daño y muerte celular, ¿ya? Y se liberan distintos radicales libres como el peróxido de hidrógeno. En cuanto a la clínica, lo podemos dividir como enfermedades que afectan el tracto respiratorio, ya respiratorio alto, y lo más clásico ahí es la bronquitis, ya, donde el paciente refiere síntomas como tos, odinofagia, puede tener rinorrea, pero el síntoma cardinal es la tos, ya. Esta puede ser tanto productiva y no productiva, y es esta tos que por lo general ya tiene más de una semana, 2 semanas de evolución, que si bien no limita tanto las actividades, es esta tos persistente, ¿ya? Por lo general, cuando hay esta infección respiratoria alta, la disnea no es común, ¿ya? En ausencia de neumonía, y también pudiesen presentar cuadros de sinusitis, pero es menos frecuente. Por lo general, el que cursa con un cuadro respiratorio de tipo bronquitis pueden ser cuadros que son autolimitados y por lo general estos pacientes los vemos en el ambulatorio, en las consultas de CEFAM, ya en los SAPU, y por lo general uno con la clínica ya de estos cuadros larvados, la principal sintomatología está tos persistente, no necesitamos hacer mayores pruebas diagnósticas, ¿ya? Y por lo general tratamientos antibióticos tampoco son necesarios. Ahora bien, cuando tenemos sospecha de una neumonía, ya las neumonias por micoplasma por lo general son neumonias que son leves, ya. Es muy raro que uno vea a un paciente adulto, ya que sea sano, sin mayor patología, que vaya a estar hospitalizado, ya sea en un servicio de medicina o en una unidad de pacientes críticos, ya por una neumonía por micoplasma. El inicio de esta enfermedad puede ser gradual y también precedido por los clásicos síntomas respiratorios. A diferencia de las otras neumonias bacterianas, ya por lo general no son tan sintomáticas, el paciente puede o no tener fiebre, sino que más bien como compromiso de estado general, malestar. Y ya por este cuadro larvado de tos persistente también podría referir algo de dolor, ya tipo pleurítico y presentar disnea. ¿Ya? Por lo tanto, el dolor torácico por la presencia de la tos también es un síntoma que se puede presentar. Y también puede preceder a síntomas asociados a cualquier infección respiratoria superior en conjunto con la neumonía. Por lo general, como le mencionaba, cuando es una neumonía por micoplasma en adultos, la insuficiencia respiratoria, ya que clínicamente vemos como disnea, hipoxemia, hipotensión, alteración del estado mental en los adultos mayores, es menos común ya que otros microorganismos productores ya de la neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a imágenes, ya, en la neumonía por micoplasma, por lo general, ya no vamos a ver el foco clásico ya de condensación ya del neumococo, sino que se pueden ver imágenes tenues de imágenes en vidrio esmerilado, algunas imágenes confluentes, pueden ver bandas atelectásicas, ¿ya? O a veces la radiografía se ve con mucho infiltrado intersticial y clínicamente el paciente se ve bien, sin oxígeno, ya, o sea, muchas veces no se correlaciona tener una radiografía con mucho infiltrado a cómo está clínicamente, ¿ya? Ahí tenemos leves infiltrados a nivel de la base ya derecha, y si uno toma un escáner, ya se pueden ver algunas alteraciones con bandas fibróticas, ya, áreas pequeñas en realidad de condensación,
y estos infiltrados ya que son bastante tenues. Por lo general, cuando uno ve una imagen de neumonias por micoplasma, el derrame pleural es muy raro, ya el neumonía que se complique con un derrame paraneumónico, muy raro, y tampoco es una causa frecuente de empiema. También, si es que presenta una neumonía, puede tener estos fenómenos extrapulmonares que podrían ser leves y la otra manifestación frecuente como extrapulmonar es la hemólisis. De hecho, se dice que cuando alguien tiene una infección por micoplasma, hasta un 50-60% puede cursar con una hemólisis, pero que es subclínica, que por lo general no es una hemólisis grave, que tampoco requiere tratamiento. Cuando se presenta un paciente con neumonía por micoplasma, por lo general el curso va a ser leve entonces y la recuperación es completa, incluso si es que no le damos terapia antibiótica. Y los síntomas sí constitucionales podrían persistir 1 o 2 semanas después de la resolución de la enfermedad respiratoria, ¿ya? Por lo tanto, a veces estos pacientes cursan con este cuadro, podemos tratar o no, y después van a persistir, ya sobre todo esta tos persistente, ya que puede durarle un mes, ya que sería como la principal molestia que tienen los pacientes después de tener esta infección. Y como les mencionaba, rara vez están notificados casos como de neumonías graves, fulminantes, con distrés respiratorio, ya que requieran llegar a unidades de pacientes críticos. Ahora, en cuanto a manifestaciones no respiratorias, esto es un tema importante en adultos porque siempre vamos a buscar como ya las causas más extrañas, ya por ejemplo, eh, ya lo que les hablaba de la hemólisis, que es importante que esto puede ser con o sin enfermedad respiratoria, ya entonces en un paciente que uno encuentra anemia hemolítica, siempre dentro de los estudios a solicitar está el estudio del micoplasma. Como les decía, puede ser leve o subclínica. Y acá se produce porque el micoplasma induce una alteración del antígeno I de la membrana del eritrocito. Y esto va a desarrolla ya que haya un autoanticuerpo contra anti-IgM dirigido contra el antígeno y a este mecanismo de hemólisis que es inmunomediada. Esto es muy importante en las manifestaciones porque no es por la gravedad misma de la bacteria, sino porque es por esta respuesta inmunomediada que produce las otras manifestaciones que son extrapulmonares. Otra manifestación no respiratoria importante ya es la enfermedad del sistema nervioso central, ¿ya? Como mencionaba la doctora, cuando uno ya tiene un paciente hospitalizado con micoplasma, lo más probable es que haya tenido una complicación del tipo neurológica y es mucho más frecuente en los niños que en los adultos. Pueden haber múltiples manifestaciones, ya, pero la más frecuente en adultos es la encefalitis, ya, como con compromiso del sensorio. Puede haber meningitis, que como mostraba ella, por lo general son meningitis asépticas. En adultos puede haber neuropatía periférica, mielitis transversa, ¿ya? Pueden hacer cuadros de encefalomielitis diseminada aguda, ADEM, Guillain-Barré, o también debutar con alguna parálisis ya del pares craneano, sobre todo parálisis facial, parálisis del tercero, del sexto, y también ataxia cerebelosa. Estas manifestaciones del sistema nervioso, por lo general, se dan en pacientes que tienen alguna inmunosupresión, ¿ya? No es común que un paciente joven, en realidad sano, debute con esto, sino que son pacientes más inmunosuprimidos, del grupo de los pacientes trasplantados, ya hoy en día pacientes que están con terapias biológicas, ya donde se buscan ya etiologías un poco más extrañas. En cuanto a compromisos mucocutáneos, también en el adulto ya lo más frecuente son las erupciones maculopapulares, ya clásicas. Pueden tener erupciones tipo vesículas, ya urticaria y ya causas de hospitalización como por ejemplo un eritema multiforme, ya también aquí el tema de la mucositis. También pueden ser cuadros graves, ya debutar como con un síndrome de Steven-Johnson y la erupción cutánea infecciosa reactiva, ¿ya? En estos sí los dermatólogos tienen bastantes trabajos y demostrado que afecta mucho en realidad manifestaciones mucocutáneas y siempre está dentro de los diagnósticos diferenciales, sobre todo cuando hay
un eritema multiforme o un síndrome de Steven-Johnson. En manifestaciones cardíacas, estas ya son bastante más raras, son casos case report, ¿ya? Pero están descritos. De las más frecuentes, dentro de lo raro que son, podría ser esta pericarditis, ¿ya? Donde hay ahí la efusión del líquido. Miocarditis, también pueden haber trombos cardíacos y alteraciones de la conducción ventricular. Causas de endocarditis, hay pocas descritas, pero igual hay algunos reportes de casos muy raros de endocarditis por micoplasma. Eh, y en algunos casos esto es por infección bacteriana directa, en algunos casos de miocarditis y trombosis pueden estar en relación a esta otra sintomatología del tema del sistema inmunitario, ya por esta manifestación inmunomediada. Y por lo general, cuando afecta el corazón, tiende a ocurrir independientemente ya de que tenga o no una enfermedad del tracto respiratorio. ¿Qué otras manifestaciones ya más raras? Puede haber una hepatitis, ya con leves alteraciones de las transaminasas hepáticas, por lo general son hepatitis con transaminasas menores a 500, alteraciones y manifestaciones musculoesqueléticas, ya más que nada harto dolor articular, artralgia, puede haber mialgias, y la artritis igual puede ser, pero es un poco más rara. También pueden haber manifestaciones oculares, ya como una uveitis anterior, manifestaciones renales, ya como glomerulonefritis, puede ser causa de una microangiopatía trombótica y también causa de rabdomiólisis. En cuanto al laboratorio, como mencionaba la doctora, en realidad los cultivos no son útiles, ya habíamos dicho que es una bacteria que carece de pared, entonces cuesta mucho cultivarla, son engorrosos, se demoran muchas semanas, así que actualmente no se utiliza. Tenemos los diagnósticos serológicos, ya que sería como una alternativa económica, pero estaría el pic entre las 2 y 4 semanas de evolución, ya poco útil en la fase aguda y en los adultos, por lo general, la IgM es poco útil, sobre todo en reinfecciones. Y pueden haber también falsos positivos. ¿Ya? Así que actualmente la determinación de ácidos nucleicos, el PCR, ¿ya? Es lo ideal, ¿ya? Y como mencionaba igual, la mejor muestra es una secreción bronquial, ¿ya? Por lo tanto, ¿a quiénes vamos a pedir el diagnóstico de laboratorio? A personas que tengan condiciones en que el diagnóstico vaya a modificar el manejo, ¿ya? Por lo general uno va a estudiar a alguien que pensamos que está complicándose, que tiene factores de riesgo, ¿ya? Personas que tienen neumonías atípicas, ¿ya? Que tengan estos factores para desarrollar una forma grave. En aquella neumonía típica que tiene una enfermedad moderada grave, pero que requiera hospitalizarse. En neumonias que tengan mala respuesta, ¿ya? Sabemos que aquella que se trata con betalactámicos, que después de 72 horas no anda bien, hay que descartar que no vaya a tener una neumonía típica por este microorganismo. En aquellos que tengan síntomas respiratorios con mala respuesta a tratamiento habitual, ya, sobre todo aquellos que tienen bronquitis o que tienen exacerbaciones frecuentes, ya sea de asma o de EPOC. También, bueno, se le pide panel al completo al paciente que llega con una neumonía grave, que ingresa a la unidad de paciente crítico, y cuando tiene síntomas respiratorios, pero tiene alguna de estas otras manifestaciones extrapulmonares, ¿ya? Ahí sobre todo si tiene algo neurológico, si tiene algo cutáneo o cardíaco. Respecto al tratamiento, ¿ya? Mencionábamos ahí que podemos ser portadores del micoplasma, ¿ya? O si tenemos cuadros leves como una bronquitis o una infección de vía respiratoria alta, podemos hacer observación si son cuadros leves y si no tiene síntomas de alarma y no tiene mayores factores de riesgo. Esto como para población joven, menores de 20, o sea, 20, 30 años, ¿ya? Y si podemos hacer un control, pudiésemos no tratar. Y en aquellos que sí ya podemos tener sospecha clínica de que tenemos una infección ya de tipo neumonía o cualquier manifestación extrapulmonar, ¿ya?
La primera opción de tratamiento, hablábamos de macróglidos, en los adultos es acitromicina, la elección, ¿ya? El tratamiento son 500 miligramos cada 24 horas, puede ser de 3 a 5 días, y cuando hay casos graves, ¿ya? Que son rarísimos, se puede administrar acitromicina endovenosa. Si el paciente es alérgico, ¿ya? Se le deja una tetraciclina, que sería la doxiciclina, que aquí la duración ya es por más días, pues son por 7 días, ¿ya? En caso de neumonía, y se le da 100 miligramos cada 12 horas. Y en caso de que tenga intolerancia o no puedo usar una tetraciclina ni la citromicina, en tercera línea sería dejar una fluorquinolona, ¿ya? En cuanto a la prevención, sabemos que se transmite por gotitas de persona a persona. Entonces, lo más importante es realizar una buena higiene de manos y respiratoria. Y si es que hay un paciente que está hospitalizado y se le pesquisa que tiene micoplasma, son importantes las medidas que debe tomar el personal de salud, ¿ya? Entonces, lo más importante es realizar una correcta higiene de manos, la higiene respiratoria, ya al toser, cubrirse ya con el codo, la etiqueta de la tos, uso racional igual de los elementos de protección personal, dejar ahí su letrero de que el paciente tiene precauciones, ¿ya? Contenciones de la puerta, reservorio, ¿ya? Educar, ¿ya? Igual si hay un caso de esto domiciliario, decirle en realidad use mascarilla para los pacientes que tengan síntomas respiratorios. También ventilar, ya, sobre todo cuando hay aumento de casos, las salas de urgencia, ya, las áreas de atención, las salas de espera, y apenas uno ya tenga la sospecha, esté confirmado, implementar todo lo que son las medidas de precaución de gotitas, y estas se mantienen mientras dure la sintomatología, ya que eso es bien importante. Y eso les quería comentar. Muchas gracias, doctora Bastías, por su completa presentación, muy clara. Aquí llegaron algunas preguntas. Empezamos con usted, doctora Bastías. Consultan cuál sería la utilidad de la inmunoglobulina A, si es que la tendría en estos casos. Eh, por lo general no se solicita mucho porque tiene que ver con que si es más específica para una infección aguda, por lo general en los laboratorios cuenta con inmunoglobulina G y M. En algunos pueden tener IgA específica para micoplasma, pero es como para infección aguda, que apoyaría más el diagnóstico, ¿ya? Pero en la actualidad no se solicita en realidad mucho. Ahí veo que la doctora Cofre también confirma la respuesta. Ahora, doctora Cofre, para usted. Dice, durante su presentación, con respecto al uso de antibióticos en casos leves, ¿se refiere a leve sintomático o en gravedad, considerando el contexto ambulatorio? Vi la pregunta, no sé si la entendí bien, pero leve, un paciente, como decía la doctora Bastías, que en el fondo está en su domicilio, ¿cierto? Tiene un compromiso, o no tiene compromiso del Estado general, no tiene dificultad respiratoria, no necesita asistencia de ningún tipo. Eh, y eso la verdad es que uno espera que se resuelva solo, porque gravedad y síntomas como que desde mi perspectiva deberían ir juntos. Entonces no sé cuál es la diferencia que hace la persona que hizo la pregunta. Ahí vamos a ver, quizás hace alguna aclaración durante las otras preguntas que están en espera. Dice, ¿cómo puedo distinguir una infección de micoplasma de un cuadro viral en pacientes ambulatorios si la clínica es similar? No sé, doctora Bastilla, si es que usted en adultos podría dar O alguna sea, argumentación sobre eso. en adultos, si es que el cuadro ya lleva más de 2 semanas, ya es raro que sea viral. Ya, entonces ahí sería la duración de la sintomatología. Y en micoplasma, en adulto, el síntoma cardinal es la tos persistente. ¿Ya? Ok. Claro, para nosotros también, en el fondo, la primera línea siempre son los virus, sobre todo en época estacional invernal y en menores de 5 años, que es lo que les decía yo, ¿cierto? Y los virus en general tienen un componente catarral que es no menor y uno tiene como
el evento agudo, ¿cierto? Están todos resfriados en la casa o qué sé yo, y en 3, 4, 5 días el cuadro se resuelve. Entonces, lo prolongado o edades más escolares o adolescentes, ¿cierto? Y como dice la doctora, una tos persistente y repetitiva a un paciente que no responde a las cosas habituales, ahí ya uno empieza a sospechar ambulatoriamente. Gracias. Para usted, también, doctora Cofré, una consulta. En cuanto a manifestaciones extrapulmonares en la piel, en pediatría, erupciones, ¿qué tan frecuente es? ¿Cuánto puede durar estas lesiones? ¿Y el tratamiento es sintomático? ¿Se puede dejar algún antihistamínico? ¿O mejor nada? ¿O solo seguir la evolución natural? En general, esos pacientes se hospitalizan. Yo no sé qué opinas tú, Lorena, pero en general esos pacientes se hospitalizan. Uno, porque el compromiso cutáneo puede ser muy extenso o muy llamativo o invalidar la alimentación, ¿cierto? Tener dificultades de otro tipo. Por otro lado, si se presenta en forma única, hay que saber qué es lo que tiene el paciente, ¿cierto? Hay que estudiarlo, etcétera. Muchas veces se apoyan con corticoides o con gamma globulina porque en el fondo tiene que ver, de nuevo, lo que decía la doctora Bastías, no con una acción directa bacteriana, sino que con la respuesta inmunomediada que genera la bacteria. Entonces, en el fondo, lo que uno hace es contener o aplacar un poco eso y con eso se resuelve. Así que, en general, cuando uno ya instala un tratamiento en 2, 3 días, uno ve que rápidamente el paciente repunta. Eh, pero en el diagnóstico diferencial o en el compromiso que genera al paciente, muchas veces terminan hospitalizados. Gracias. ¿Estos pacientes se deben aislar? Y si es así, ¿cuánto tiempo debiera durar el aislamiento? Como decía ahí, quedan con precauciones de gotita cuando están hospitalizados y ahí las recomendaciones dicen hasta que dure la sintomatología. Pero claro, a veces pueden quedar con sintomatología persistente, pero por lo general se dice que iniciado el tratamiento, si está hospitalizado, hasta 10 días es como el tope, porque ya pues si sigue con la sintomatología, ya no, pero por lo menos hasta 10 días, cada institución tiene normado en realidad hasta cuándo, pero por lo general son hasta 10 días. Gracias. Respecto al efecto antiinflamatorio de los macrólidos, ¿tiene alguna utilidad clínica? Esa es la pregunta del millón, porque eso funciona como argumento para muchas cosas, pero no está demostrado. El macrólido, o sea, está demostrado para nichos muy específicos. Eh, el macrólido es una bacteria, o sea, un antibiótico bacteriostático que actúa a través de las proteínas de síntesis celular bacteriana. Entonces, en el fondo, lo que hace es que inhibe la síntesis bacteriana de la bacteria y en ese sentido baja la carga o la elimina y como la bacteria genera una respuesta inmunomediada, entonces eso debiera ir bajando o aplacando la respuesta inmune. Pero no sé qué opinas tú, Lorena, pero en este nicho específico no tiene ninguna demostración que haya una cosa así directa. Sí, no, en adultos tampoco como que está demostrado que vaya a disminuir la respuesta inmunomediada. Para la doctora Cofré, si hablamos de tos persistente de más de 2 semanas, puede confundirse con coqueluche en pediatría. ¿Se deriva para estudio? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque además estamos en alerta de coqueluche y además que los escolares y los preescolares, ¿cierto?, hacen coqueluches oligoasintomáticas y por eso se revacunan durante el periodo escolar y terminan siendo propagadores, ¿ya? Por supuesto que está en el diagnóstico diferencial, por supuesto que está en el diagnóstico diferencial, pero en general en pediatría un niño que tose más de 2 semanas, como que uno no espera las 2 semanas de tos y muchas veces en el enfrentamiento inicial va de forma simultánea el estudio etiológico de micoplasma y coqueluche. Sí, sobre todo Sí. si no tiene un esquema de vacunación al día. Otra pregunta para usted, doctora Cofré. Dice, en pediatría, ¿la citromicina también son solo 3 días? 3 a 5 días, dicen todas partes.
¿ya? Ok. No tiene validez. Yo no me quise meter de las resistentes a los macrólidos porque eso es un reporte que está hecho básicamente en la zona asiática del planeta. Nosotros no tenemos cómo estudiar resistencia de micoplasma. Y es difícil saber si el paciente persiste con síntomas porque efectivamente es resistente o porque, como les decía yo, la respuesta inmune en el fondo hace que se prolongue la sintomatología. También otra pregunta para niños. Dice, en algunos casos se recomienda derivar con indicación de quimioterapia respiratoria. Eso va a depender del síntoma. Si el niño tiene una telectasia o si el niño está muy productivo, ¿cierto? Por supuesto que se beneficia de una quimio. Pero como estamos hablando en general de niños más grandes, lo habitual es que no. Em, Acá hay otra pregunta que dice, ¿una infección, neumonía por micoplasma puede provocar hipoglicemia? Sé, doctora Bastía, si tiene Por algún lo comentario. general no es frecuente, Ya. ya porque no va a estar así en extrema gravedad el paciente, entonces hipoglicemia no es como síntoma de infección por micoplasma. Mm, aquí hay una pregunta interesante que a nosotros nos toca en este departamento en particular. Dice, ¿en cuadros de neumonía por micoplasma es necesario tomar vaciloscopía? Yo lo que puedo aportar, después le dejo la palabra al especialista, el programa de tuberculosis está al interior de este departamento, nuestro programa emblemático. En el fondo, sintomático respiratorio, más de 15 días, sí o sí hay que tomar vaciloscopía, a todos. Cumpliendo con esa definición independiente de cualquier otro cuadro. Ahí dejo a la especialista a que a lo mejor nos puedan complementar. Claro, en adultos igual se asocia que tienen que tener algún otro síntoma sugerente, baja de peso, fiebre nocturna, ¿ya? Y que la tos sea productiva, diría yo, porque si tiene esta tos seca en realidad va a ser muy difícil en realidad, pero tiene que tener aparte un factor de riesgo ya para hacer la toma de la osciloscopia. Y me Y parece que ahí abarcamos. nosotros vemos poco, Perdón. perdón, poco tuberculosis, cada día más, pero poco, pero en general se da en un contexto epidemiológico de tuberculosis, o sea, no llegan como los adultos, un paciente que solo tose, sino que hay varios enfermos, de frente llegan con cadena, entonces eh, no es lo habitual, pero por supuesto que está en el diagnóstico diferencial de un cuadro que se sale de lo típico. Estás en ingresar, creo que la última pregunta, doctora Cofre, dice en pediatría. ¿Cuál sería la alternativa de elección en caso de resistencia a los macrólidos? ¿No? Yo creo que dice reacción adversa. Ah, puede ser. Reacción adversa a los macrólidos, yo creo que no he visto nunca. Lo que puede tener dificultad el macrólido es la tolerancia y por eso usamos acitromicina igual que los adultos, que es una vez al día, ¿cierto? Son 5 días, se toma con estómago lleno, ¿sí? Y eventualmente, claro, por A, B, C, ¿cierto? Alguien dice ahí neumonía en la comunidad que no responde. Eh, si, res- si persiste, hay que pensar en si es esa la etiología o no es etiología. Y si hay problemas de tolerancia, ¿cierto? Bueno, eventualmente están las alternativas de los quinolonas y las tetraciclinas, pero siempre teniendo en cuenta que desde el punto de vista de indicación es off-label y uno tiene que poner en la balanza riesgo versus beneficio. Me ingresó una pregunta para usted, doctora Bastías. Dice, en adultos mayores crónicos respiratorios que ya se encuentran con terapia inhalatoria permanente, ¿se sugiere aumentar la dosis diaria o ayudar con terapia de nebulización? O sea, si el micoplasma le provocó en el adulto mayor que esté con una crisis bronquial obstructiva, o claramente ahí hay que aumentar los broncodilatadores o incluso si está muy mal puede requerir nebulizaciones, ¿ya? Pero eso depende de qué tanto va a afectar a la enfermedad basal que tenga, ya si es un EPOC, si es un asma, qué tanto lo descompensó desde el punto de vista obstructivo.
Muchas gracias. Creo que ahí abarcamos todas las preguntas que aparecieron en el chat. Nuevamente quiero agradecer la disposición de nuestras expositoras a participar de estas instancias de webinar. Quiero también a todos dejar cordialmente invitados a nuestro próximo webinar la próxima semana, que en este mismo link, en el mismo horario, y el tema a tratar el próximo jueves es valoración inicial, signos y síntomas de alerta en el paciente adulto y pediátrico y criterios de traslado. Así que muchas gracias nuevamente a todos por su interés y conexión a estas actividades.